Ahí hay que fijarse en dos grandes dimensiones. Por un lado está el discurso de las personas y por otro lado la conducta. En el discurso nosotros podemos percibir la tonalidad emocional. Habitualmente las personas con depresión reclutan memorias mucho más tristes, más angustiosas. Los temas giran en torno al duelo, a la pérdida, a el fracaso, a los temores, a la angustia en el día a día. Y la conducta de las personas tienden a estar mucho más lenta, están menos vitales, menos energéticas, se tienden a recluir, les cuesta asistir a eventos familiares, sonríen mucho menos, puede haber labilidad emocional, puede haber llanto. Esas son las cosas más frecuentes. A veces también, que es un signo de alarma, las personas cierran sus redes sociales, eventualmente pueden disculparse por cosas que cometieron o faltas hace años atrás. Eso también es un signo de alarma y preocupación de que la persona pudiera estar considerando un intento suicidal. Yo les diría que esos son los principales indicadores de que alguien, un familiar, un amigo, pueda tener depresión. Y hay que estar bien atento a un cambio de conducta en relación a lo que era la persona previamente, en estas dimensiones que yo les he hablado, del discurso y de la conducta. Bueno, las mismas cosas que comentábamos en relación al discurso y la conducta, la persona lo que percibe habitualmente está más triste, está menos energética, le cuesta proyectarse en el futuro, o sea, uno mismo se aísla, anda con más pena, frente a pequeñas situaciones está más lábil, puede llorar con más facilidad. También hay alteraciones de los ritmos biológicos cuando uno está deprimido. Uno le cuesta más quedarse dormido, o bien se despierta varias veces en la noche, le cuesta pensar con fluidez, anda mucho más ansioso, más inquieto, y hay una sensación de oscuridad, de falta de luminosidad, como un velo, digamos, triste que todo lo inunda. Esa es como la clínica principal de depresión. Es importante que si ustedes detectan que alguien está con un cuadro depresivo, lo acojan, lo escuchen y le digan que es importante pedir ayuda. La depresión es una enfermedad, no es flojera, no es una mala costumbre, no es una debilidad del carácter, no es un problema de la personalidad. Es una enfermedad clínica, al igual que la hipertensión, que la diabetes, que las alergias. Tiene el mismo estatus desde el punto de vista biológico y médico. Y lo importante es que los tratamientos son muy eficaces. Más del 90% de los pacientes logran alivio significativo. Y la inmensa mayoría se puede recuperar de manera completa. Lo importante es confiar en la familia y buscar ayuda profesional. Eso, todo médico en general está capacitado para detectar depresión, porque la depresión es parte de los grandes males de la salud pública, al igual que la diabetes, que la hipertensión. Todo profesional de la salud debe saber diagnosticarla. Y en general una depresión no complicada la podría tratar cualquier médico de cualquier especialidad. Y los casos más complejos, ¿cierto? Ahí, por ejemplo, cuando hay adicciones, hay trastorno de personalidad, es una depresión bipolar, hay cuadros psicóticos, hay suicidalidad. En esos casos hay que consultar con un psiquiatra, ¿ya? Pero si no, todos los profesionales de la salud pueden tratar un cuadro depresivo. La verdad que el litio se considera un elemento, un micronutriente, ¿ya? Que en el cuerpo normalmente nosotros tenemos pequeñas cantidades, muy, muy bajas. Y obviamente no tiene ningún sentido medirle la litemia a alguien que no está en tratamiento con litio. Y no es un indicador específico. Lo que sí se ha visto que hay evidencia a nivel global que un consumo de 1 a 3 miligramos diarios de litio elemental, que uno lo adquiere en los cereales, en la
los frutos secos, en el agua, que son las principales fuentes, en los pescados, son las principales fuentes de litio, es saludable, digamos, y se ha visto que tiene un efecto muy protector del sistema nervioso central, ¿ya? Pero en sí mismo no es un indicador de depresión. Lo primero que hay que decir es que habitualmente las personas con depresión tienen una reducción de la libido, básicamente porque la depresión misma apaga todos los ritmos biológicos y también el tono hedónico, el tono placentero. Y cuando la gente se recupera, mejora la libido. Ahora, sabemos que muchos antidepresivos tienen un efecto, especialmente los serotoninérgicos y los duales, o sea, los que actúan sobre la serotonina especialmente, disminuyen la libido y cuesta más llegar al orgasmo. Esto se produce porque al aumentar el tono de serotonina se reduce el tono de dopamina y no de la adrenalina. Ahora, hay una cierta dosis a la cual los pacientes tienen más sensibilidad. Entonces, lo que uno tiene que hacer en esos pacientes, primero es regular bien la dosis de los pacientes y eventualmente hay muchas alternativas. Uno puede combinar dos antidepresivos y uno que tenga un efecto neutralizador sobre este efecto de la libido. Hay medicamentos que tienen también un efecto positivo en el ánimo y no alteran significativamente la libido. O sea que sí se puede, ya sea mejorar la libido o tratar de usar medicamentos que tengan un menor impacto en la libido. Pero no es una razón para no tratarse. Eso es bien importante mencionar. La verdad que la depresión no es un cuadro único. Es un grupo de trastornos donde se han identificado distintos subtipos clínicos. Los clásicos o los más distinguibles de todos es clasificar la depresión en tres grandes grupos: la depresión más bien psicótica, la depresión melancólica y la depresión no melancólica. La depresión psicótica es aquella en que el paciente tiene delirio y alucinaciones. Ahí es bien importante descartar pacientes que tengan trastorno bipolar de tipo 1, ¿ya? O depresiones muy graves, digamos. Después está la depresión melancólica, que es aquella depresión que tiene como todos los síntomas clásicos de depresión: que el ánimo está peor en la mañana, mejor hacia la tarde, que tienen insomnio de despertar precoz 2 o 3 horas antes, son muy inhibidos, en el sentido que son personas que están muy lentas, con la fase inexpresiva, con poca reactividad, digamos, emocional. Y en esos pacientes, las depresiones melancólicas, también hay que sospechar que el paciente pudiera tener una bipolaridad de tipo 2. Y después, el 90% de las depresiones son depresiones no melancólicas. Y no hay características tan específicas de este tipo de depresión, ¿ya? Lo que sí, aquí lo que pasa habitualmente, se ha considerado que son depresiones como de estrés, porque influye el estilo de personalidad y los eventos vitales estresantes, que actúan como llave cerradura, digamos, en esta situación. Y, por ejemplo, una persona que es muy obsesiva, si las cosas le salen mal, puede deprimirse. Si la persona tiene un estilo de personalidad más bien histriónico, el que pierda visibilidad social es algo que lo deprime. Si alguien tiene una personalidad más bien narcisista, el perder poder o estatus social es lo que actúa como un gatillante de un cuadro depresivo. Así que esos son los principales tipos de depresión. También a veces se clasifican de acuerdo al ciclo vital, por ejemplo, del niño y adolescente, o depresiones del adulto mayor, depresiones del embarazo o el posparto. Ahí también hay otro tipo de clasificaciones. También a veces se tiende a clasificar las depresiones de acuerdo al grado de respuesta a los tratamientos. Entonces, ahí aparece lo que se llaman las depresiones resistentes o refractarias. Hay otras clasificaciones que hablan, por ejemplo, de depresiones donde predomina la ansiedad, entonces son depresiones mixtas o depresiones ansiosas. Yo les diría que esos son los tipos principales de cuadros depresivos. La verdad que existen múltiples alternativas terapéuticas, desde lo que son los abordajes psicoterapéuticos. Hay muchas corrientes psicoterapéuticas: terapia cognitiva conductual, terapia interpersonal, terapias de ritmos biológicos,
terapia psicodinámica, terapias focales breves. O sea, hay muchas escuelas terapéuticas que tienen un efecto positivo en el paciente con trastorno depresivo. Ahí lo que pasa es que se establece una relación terapéutica y de acuerdo al modelo, digamos, de psicoterapia hay una respuesta terapéutica, digamos, ¿no? En ese caso. Después está la medicación. Y dentro de la medicación nosotros contamos con un amplio arsenal de medicamentos para el tratamiento de la depresión. Están primero los antidepresivos, que son de varias clases. Están los IRS, los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina. Están los duales. Y hay una serie de otros antidepresivos, digamos, que también se utilizan. Por ejemplo, los que actúan sobre noradrenalina y dopamina, o los que tienen un mecanismo de acción multimodal. Dentro de los medicamentos también tenemos otra clase terapéutica que se utiliza con alta frecuencia, que son los antipsicóticos atípicos, que actúan como potenciadores del efecto de los antidepresivos. También está, por ejemplo, otros medicamentos que tienen efecto antidepresivo, como son los estabilizadores del ánimo, donde también ahí, por ejemplo, contamos con el litio, que se sabe que tiene un efecto antidepresivo como potenciador del efecto también de los antidepresivos. Así que hay un amplio abanico de alternativas terapéuticas que claramente pueden servir para personalizar el tratamiento en cada paciente, de acuerdo a la necesidad que tenga cada paciente, de acuerdo a su subtipo clínico. Efectivamente, sí, es cierto. La depresión, la verdad que no es una enfermedad como de la mente, está todo el cuerpo en ese estado. Acuérdense que mente y cerebro son una sola entidad, unida, digamos, de manera indisoluble. Y cuando uno está en depresión se ha demostrado que tiene mucho más dolor, por distintas razones, ya sea por autofocalización, uno está mucho más pendiente del cuerpo, por reducción del tono serotoninérgico, noradrenérgico y dopaminérgico, etc. O bien porque la depresión también se asocia con frecuencia a enfermedades físicas. Está muy presente también la depresión en la enfermedad reumatológica, en la enfermedad autoinmune y en otro tipo de enfermedades crónicas. Así que por ahí, hace años atrás se decía que la depresión duele, es real, es cierto. Bueno, es bien importante decir que la depresión no es parte del envejecimiento normal. Un adulto mayor, si bien puede tener ciertas limitaciones o ya tiene enfermedades físicas y crónicas, eso no impide que tenga una vida plena, ¿ya? Por lo tanto, esa máxima de que vejez igual a depresión no es cierto. El adulto mayor, habitualmente, los temas que más lo estresan son los duelos, las pérdidas, la distancia con su grupo de referencia, o sea, con los hijos, con los nietos, la pérdida de los amigos, de la pareja, las enfermedades crónicas que limitan, por ejemplo, su vida en el día a día, enfermedades que producen dolor, son especialmente, se asocian a cuadros depresivos, o las enfermedades que alteran los ritmos biológicos, especialmente el sueño. También es una condición frecuente el insomnio en los adultos mayores. Entonces, en el adulto mayor, dentro de las cosas importantes, igual hay que motivarlo a consultar y no pensar que es una enfermedad de la vejez, la depresión. Segundo, mantener un círculo cercano, visitarlos con regularidad, hablar con ellos, tener pequeños gestos que son súper importantes como familia, digamos, para que él se sienta acogido, acompañado, entendido. Importante que si hay condiciones médicas que lo estén afectando como el dolor o el insomnio, hay que corregirlo. Y desde el punto de vista del tratamiento, lo puede tratar un geriatra, que son médicos internistas o médicos especializados, saben mucho de medicina interna y salud mental. Hay psiquiatras especialistas en adultos mayores, que es la especialidad de psicogeriatría. Y ahí hay todo un equipo de profesionales que pueden ayudar. Así que hay que motivarlos a consultar, y el tratamiento tiene ciertas particularidades adicionales. Por ejemplo, en el caso de la medicación, se usan medicamentos mucho más en dosis más baja y más inocuos, que tengan menos interacciones con otros medicamentos, por ejemplo, ¿ya? Pero en general también tienen muy buena respuesta al tratamiento y hay que motivarlos a buscar ayuda.